Bueno, volvemos a Toque Expreso, aseguradora, séptimo ciclo, como diría Gustavo. Nos acompaña ya en el estudio Juan Luis Burro, un amigo de la casa, economista de la Fundación Fiel, así se la conoce en la Fundación de Investigaciones Económicas Latinoamericanas. Eh, Tenemos muchas preguntas, pero entramos con Trump, China y te dejamos que nos cuentes eso. Las últimas novedades. Bueno, las últimas son seguramente las penúltimas, porque con Trump tenemos esa idas y vueltas. No, acaba de mencionar esto que se está pensando en reducir sustancialmente los aranceles. El statement es bastante confuso porque habla de una reducción sustancial que no va a ser cero. Vos acordate que el nivel es hoy 145, pero se ha dicho hace poco, la semana pasada se hablaba de 200, levantarlo a casi 250. Vos sabés que cuando pones aranceles de más de 100%, típicamente lo que estás haciendo es parar el comercio, detener el comercio. O sea, no es que de 100 a 150 o de 150 a 250 te haga una gran diferencia. Directamente el comercio se detiene. No es la situación de, digamos, 50 años atrás, donde vos tenías aranceles altísimos. La Argentina, mira, yo recuerdo que en la época de Krieger, la revolución de Krieger-Bacena, estoy hablando del año 66, 67, en la Argentina, había sido bajar los aranceles al 140. Es decir, fíjate lo que te estoy diciendo, bajar los aranceles al 140, es decir, de infinito a 140. Entonces, bueno, pero no estamos más en ese mundo. Desde los 70, los 80 han cambiado mucho, los 90 han cambiado mucho. Ahora teníamos aranceles, bueno, con China vigentes de 145. La idea es que los va a bajar, no se sabe cuándo, pero podría ser a un tercio, digamos, a ponerle 50%. Eso te permite volver a comerciar algo, pero por supuesto, como son expresiones que cambian todo el tiempo, y ni siquiera los asesores, como decía The Economist, la revista, saben muy bien lo que va a hacer Trump. Bueno, esto tenía al mundo en vilo. Por supuesto que cada vez que anuncian una baja, digamos, hay una mejora en las bolsas, pero claro, eso hasta que anuncie algún aumento de los aranceles y haya una caída de las bolsas, ¿no? ¿Pero es una estrategia política o es un gran desconocimiento? No, es eso último, es eso último. Es decir, vos podrías no tener modelo o tener un modelo malo. Bueno, yo creo que no tiene modelo, punto. Es decir, todos los asesores le dicen que eso no va. Pero lo que pasa es que tenés al frente del Ejecutivo alguien que no escucha. Simplemente se rodea de gente que, digamos, lo alaba y le dice que está todo bien. Estamos hablando de Estados Unidos, estamos hablando de Estados Unidos. Así que desde este punto de vista, digamos, no tiene modelo. Y ese modelo, ese no existencia de modelo es lo que vos ves en arancel 50, 150, 250, 50, digamos, o cero. Digamos, eso es no tener una idea de cómo funciona el mundo. Bueno, vamos a la Argentina y te dejo. Sí. El Fondo Monetario, según el acuerdo que quede público conocimiento, estaría brindando un préstamo de 20.000 millones, de lo cual él mandó a 12.000. Sí. ¿Dónde están esos 12.000 hoy? Están en las reservas, en el Banco Central, porque entraron ¿Es un asiento contable? Sí. Bueno, es decir, lo que tenés son derechos especiales de giro, que se traducen en dólares, digamos. Pero son derechos especiales de giro. A ver, el acuerdo con el fondo es importante, es realmente muy importante, porque y es bueno para la Argentina, yo diría, para decirlo en una palabra, porque dice varias cosas. Todos le estamos poniendo mucho énfasis a cuánta plata entró, le estamos poniendo énfasis a el cambio en la regla cambiaria, que de tener un tipo de cambio fijo tenés algo flotante, etc. Hay otras cosas. El anuncio del fin del cepo en realidad es un fin del cepo, no voy a decir a medias, pero sí a plazo fijo, porque en realidad lo más importante es el cepo sobre empresas, que empieza a desaparecer desde el 2026, porque las utilidades y dividendos se pueden empezar a repatriar a partir del 2026, no desde ahora. Lo que sí además hace es, en utilidades y dividendos, que le baja la incertidumbre a todo lo que se encepó o se hizo un corralito desde el 2019 a la fecha,
y eso se puede empezar a tener a partir de un bono, un BOPREAL que se va a emitir, etcétera. No quiero decir, no sé los detalles si les interesa, pero digamos, o sea, tiene una parte de cepo que va a empezar a desaparecer el año que viene, tiene una parte que desapareció inmediatamente, que es la compra minorista. Esa es menos relevante desde el punto de vista de la economía argentina, es más relevante quizás políticamente, si vos querés decirlo. Pero bueno, es una reducción adicional de las restricciones que había. Y hay un cambio muy, muy relevante, que es el régimen monetario, porque ustedes recordarán que el presidente y algunos miembros del equipo, inclusive del Banco Central, se había dicho que acá se fijaba para siempre la cantidad de dinero en la base monetaria amplia en 47.7 billones de pesos. Es un tema técnico, pero lo que estaban diciendo es que no se iba a emitir un peso más a partir de cierto momento en que se alcanzara esa emisión de pesos, y que por lo tanto la Argentina iba a tener que vivir en el 2026, 27, 2045 o 2078 con esos 47 billones de pesos. Eso era toda una declaración bastante confusa de cómo iba a ser la política monetaria, porque eso implicaba, en el fondo, que tenías que empezar a usar dólares, o sea, lo que se llama la dolarización endógena. Bueno, todo eso está borrado, todo eso se borró. Y ahora el acuerdo con el fondo dice, no, ahora vamos a pasar a una cosa que se llama regulación con lo que se hace en el mundo, es fijar alguna regla monetaria un poco más fácil de mirar, y es lo que se llama el M2 transaccional. Disculpen las technicalities, pero lo que significa esto es que se pasa a una regla monetaria mucho más normal. Si la demanda de pesos de la gente aumenta, va a haber más pesos. Si la demanda se cae, va a haber menos pesos. Y entonces con eso la inflación se estará más controlada en el futuro. Es un régimen monetario razonable. Le saca incertidumbre a lo que iba a pasar dentro de un año, que era que vos ibas a llegar a esos 47 billones y te ibas a preguntar, bueno, ¿y ahora qué hacemos? Bueno, eso que veníamos discutiendo en el sector privado, los analistas desde hacía bastante tiempo, de pronto se cambió, digamos, los econochantas, digamos, empezaron a tener alguna razón de que eso había que cambiarlo, y finalmente se cambió. Eso es muy bueno. Entonces, el régimen monetario cambió, el régimen del cepo se libera, y el régimen de cambiario también se modificó. Bueno, hay otras cosas, pero esto es lo central. Y el régimen cambiario se modificó a esta regla de flotación, que, como ustedes habrán visto en estos días, el tipo de cambio puede bajar o subir de acuerdo con la oferta o demanda que haya en el mercado. Y ahí hay algunas dudas de qué es lo que va a privilegiar el gobierno, si quiere comprar muy abajo o le viene bien comprar en el medio, etc. Esa situación todavía está por definirse en este momento. Uh-huh. Al principio, en la entrada de la nota, digo, hablamos de Trump, de los aranceles, de China y demás. Sí. Y por lo que contás, hacías una aclaración. Estábamos hablando de Estados Unidos. Bueno, en algunas cosas parecía que estábamos hablando de Argentina. Esta libertad que tiene por ahí Trump de poder decir una cosa, después de desdecirse, hacer, deshacer. Uh-huh. Acá estamos un poco más atados de pies y manos de lo que se puede decir y hacer. Lo único que parece similar entre Milei y Trump es la efusividad y la locura de salir a decir lo que piensan y lo que se les ocurre. Puede ser que haya muchas cosas comunes y algunas no, por supuesto. Yo no sé si Trump no es un economista, así que obviamente en ese punto de vista no compara contra un presidente como Milei, que es economista. Por supuesto, hay parecidos. El MAGA es Make America Great Again o Make Argentina Great Again. ¿Sí? Y digamos, y el Fondo Monetario también se contagió, porque ustedes habrán escuchado a Trump la idea de que tiene que sacar más petróleo. Drill, o sea, perfora, perfora para sacar más petróleo. Y el Fondo Monetario le ha dicho a la Argentina, buy, baby, buy, y se refiere a reservas, comprar reservas, porque hay que comprar reservas. ¿Y por qué hay que comprar reservas? Porque tenemos reservas negativas. ¿Qué significa reservas negativas?
que no tenemos reservas. Estamos 9.000 o 10.000 abajo, dependiendo la cuenta como sea. Estamos hablando de millones de dólares. No estamos hablando de reservas brutas, porque las reservas brutas son básicamente prestadas. Si ustedes miran las reservas del Banco Central, los 38.500 millones, claro, son virtuales. Tenemos, no, son prestadas. Es decir, tenés 18.000 de China, una cosa por el estilo, tenés 12.000 que te dio ahora el fondo, esa decomposición del lugar. 1.500 que te dio el Banco Mundial. Está fantástico porque te prestaron plata. Pero Ahora, no es reservas tuyas. Además, no te olvides que también tenés depósitos en la Argentina y hay lo que se llama encajes. ¿Por qué tenés encajes en los depósitos? Porque vos depositaste $1.000, pero digamos, el Banco Central no puede decir, los $1.000 plin caja son míos. No, son del depositante. Entonces lo que hace el sistema financiero es tener un encaje. Se guarda un pedacito, un poquito menos del 50%, ponele. Eso lo computás como reserva, pero claro, son reservas, pero en realidad la plata no es tuya. ¿Se entiende lo que digo? Entonces, en suma, las reservas netas de Argentina son bajitas y hay que normalizar esa situación. Y el acuerdo con el fondo es muy enfático en esto, porque tiene una parte, ese acuerdo con el fondo, que habría que leerla con cuidado, que se refiere a los riesgos empresariales que el fondo está incurriendo por hacer esto. Y en esos riesgos empresariales, lo que dice el fondo es, bueno, el fondo está comprometido con un préstamo que es una porción muy importante, es el préstamo más importante que tiene, de hecho, en el mundo, es una porción significativa de los préstamos que tiene el fondo, y por lo tanto tiene que recuperar eso, y para recuperarlo, la Argentina tiene que actuar pudiendo repagar ese préstamo, no tomando más plata prestada por allí, sino comprando reservas. Y eso significa que Argentina va a tener que comprar muchas reservas en los próximos años. Para ponértelo así, hay que comprar en los próximos años, ponele $100.000 millones, para que tengas una idea de lo que te estoy diciendo, en los próximos años. ¿Y cómo es eso? Y bueno, porque vos tenés que comprar alrededor de 10.000 millones por año solamente para reponer reservas netas, pero en el medio tenés que pagar deudas. Entonces es 10.000 más lo que vos pagues. Claro, ¿entendés? Entonces, si lo vos que ya se traía, digamos, de arrastre. Es que vos, cuando vos tenés una deuda, como la que tenés con el fondo, la tenés que terminar pagando algún día. No la deuda probablemente con los privados, porque la deuda con los privados, si tenés posibilidad de tomar deuda en el mercado, vos podés tomar deuda para mantener esa deuda, o inclusive hacerla crecer. Pero bueno, con los organismos multilaterales, este es un préstamo excepcional. Vos los 40.000 palos, 60.000 palos, vas a tener que devolvérselos al fondo. Y eso significa que vos tenés que comprar reservas constantemente. ¿Las tenés que comprar este año? Bueno, no, ese monto no, pero sí tenés que empezar a comprar. Por eso, de alguna forma, hoy este acuerdo con el fondo es muy importante porque te pone las cosas muy en claro, pero también te dice que la Argentina todavía no salió de la situación complicada que teníamos 1 año y medio atrás, es decir, estamos reparando el daño. Todavía nos falta un esfuerzo significativo. No quiero ser a la Churchill decir sangre, sudor y lágrimas. Lo que quiero decir es, y bueno, vamos a tener que comprar reservas mucho tiempo. Seguramente el tipo de cambio va a tener que ser un tipo de cambio atractivo como para que la gente venda sus dólares, no que los escupan, como dicen algunos, para pagar solamente, en fin, lo que hay que pagar, sino que el sector privado tiene que estar convencido de, ya no de solamente hacerse de dólares, sino de pesos, tiene que tener confianza en el peso. El gobierno va por el buen camino, pero el esfuerzo que falta por hacer es muy importante. Esa es la situación. Ok, antes hablabas de que, bueno, que el gobierno había decidido no emitir más y demás. Sin embargo, Caputo se llevó $23 millones del Banco Central, que eventualmente podía hacer que fuera letras. Originalmente ahora parecería que hubiera un sí en el medio. Digamos, emitir no se emite por el déficit fiscal. Ajá.
Emitir no se emite por lo que se llama remuneración de pasivos monetarios. Eso es el compromiso que tiene el gobierno. El compromiso del gobierno es ese. Se va a emitir por el hecho de que si compras reservas, el Banco Central ha dicho que no va a lo que se llama esterilizar eso. Es decir, compro reservas, entonces emito pesos y después saco esos pesos del mercado. No voy a sacar esos pesos, los voy a dejar flotando. ¿Por qué? Porque voy a interpretar que si yo compro reservas, lo hago porque la gente quiere pesos en última instancia. Es decir, vos le vendés $1,000, o 100 en el mercado, vos obtenés pesos porque vos querés esos pesos, los necesitás. Entonces el Banco Central dice, bueno, yo voy a emitir esos pesos por la compra de reservas y no voy a esterilizar. En otros términos, no es que no se emite. No se emite por déficit fiscal porque tengo equilibrio, digamos, fiscal, y no se emite por lo que se llamaban los pasivos remunerados del Banco Central. Recuerden todo el tema de las LELIQ que había, las letras, las LEVAC que había en su momento. Ahora ya eso no está. Por supuesto, esa es la situación. Emitir, se va a emitir de acuerdo con la demanda de pesos que haya en la economía, con lo cual yo no lo veo negativo, lo veo como una cuestión normal, ¿no? En este escenario que estamos planteando, que estás viendo, ¿crees que va a haber un nuevo blanqueo para intentar que todos los millones de dólares de los ahorros argentinos en el exterior en alguna medida vuelvan y eso fortalezca las reservas? No, es difícil que haya un blanqueo en el 2026 o 27, digamos. Si vos prevés eso, probablemente alguien lo puede prever para más adelante. No hay blanqueos un año tras otro, sobre todo si no fueron un fracaso. O sea, si vos haces un blanqueo que es un fracaso y que juntaste 100 millones de dólares, bueno, haces al año siguiente otro blanqueo. No es el caso. Consiguientemente, yo creo que va a haber, primero, que si vos tenés una cierta estabilización macroeconómica, si tenés eso, naturalmente vas a tener una entrada de dólares al sistema, gente que tiene dólares inclusive declarados, pero los tiene bajo el colchón, porque, viste, la tenés guardado porque no lo tenés en caja de seguridad o no tenés la confianza todavía de que el sistema financiero es lo que es o que el programa económico va a funcionar. Vos deberías ver en un escenario donde la tasa de interés la tasa de inflación finalmente converja a niveles más razonables, la economía, normalice el crecimiento. Eso no lo vamos a ver hasta 2026, en realidad, quizás 2027. Ahí deberías ver que los depósitos en el sistema, de dólares inclusive, van a empezar a crecer naturalmente. El margen es importante. Cuando vos mirás el blanqueo de Macri en el 2016, comienzo del 2017, fin de 2016, vos tenés un primer salto importante de los depósitos y después los depósitos siguen creciendo por un año y pico más. ¿Por qué? Y porque había ciertas condiciones. Es decir, la gente, ponele los agentes económicos, más o menos confiaban. Entonces, eso te dio un aumento, no me acuerdo exactamente los números, pero probablemente creció 20% más de lo que tenías al final del blanqueo. 20% sobre 30 y pico mil millones, son 6, 7, 8 mil millones de dólares. O sea, eso es plata. Y eso no requiere un blanqueo. Ahora, si después se requiere un blanqueo porque vos tenés todavía mucha plata afuera, se verá, pero eso no es para esta administración. Contame algo. ¿Cuál es el costo o el riesgo social del ajuste? Mira, es una buena pregunta, porque en realidad yo podría responder, mira, hay un riesgo social del no ajuste, primero. El riesgo social del no ajuste es que vos, tengas, puedas ir a la fiesta esta noche y mañana te encuentres con que te fue muy mal, o te quedaste muy mal. Es decir, por ejemplo, el no ajuste podría ser, por ejemplo, no compro reservas porque quiero que baje el tipo de cambio. Estoy hablando de un no ajuste ortodoxo, es decir, porque hay no ajustes de muchos tipos, es decir, de tirar la casa por la ventana, etc.
Pero, por ejemplo, un no ajuste sería, sigo pidiendo prestado, sigo viviendo de prestado. El problema del seguir viviendo de prestado es que algún día alguien te pide la cuenta, ¿entendés? Puede ser que no te lo pida en los próximos 3 meses, o que no te lo pida en 6 meses, pero el problema es el día que te lo pide. Entonces, el costo de no ajustar es muy alto. El costo del ajuste es un costo probablemente, de tener que pagar tasas de interés altas durante un tiempo, es el costo de tener que apretar un poco el cinturón porque el consumo crece a un ritmo menor que el esperado o crece más la inversión, porque necesitas que crezca más la inversión. Y por lo tanto la economía, aunque crezca, vos no lo sentís. Y por lo tanto, si no lo sentís, políticamente a lo mejor perdés en las elecciones. O sea, el costo del no ajuste en última instancia es que yo pierdo las elecciones. Bueno, sí, puede ser ese. Eso, por lo tanto, los políticos lo van a mirar con 4 ojos. Pero el costo de no ajustar es terrible, ¿no? También. Ok. ¿Vos tenés algo último para cerrar? Bien, ¿alguna reflexión para el ciudadano de a pie que no está al frente de ninguna empresa? Digo, que está simplemente sobreviviendo mes a mes, de un especialista, un economista, digo, para pintarles un panorama breve y corto. La economía está rebotando y eso de alguna forma uno lo va a sentir. No va a sentir demasiado en consumo, que es lo que nosotros sostenemos, vivimos, vemos. No lo va a ver, no va a ver nuestros salarios mejorando dramáticamente. Eso lo veremos a cuentagotas. Eso tenemos que saberlo, eso tenemos que asumirlo. No es una mirada muy negativa porque lo que significa es que en parte estamos corrigiendo. Y bueno, necesitamos corregir. Digamos, en estos tiempos papales, el tema es que el beneficio está un poco después. No está ahora, y esa es la situación, ¿no? Bueno, hay que readaptarse un poco, digo, nos habíamos acostumbrado a esto de la inflación y a especular de esa manera y a movernos en ese ritmo. Bueno, ahora el mundo normal es diferente al que hemos vivido en Argentina en los últimos 60 años. Clarísimo. Muy bien, Juan Luis, muchas gracias por haber venido.